Narciso es un hermoso joven de Beocia conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Según Ovidio, era hijo del dios fluvial Cefiso y de la ninfa acuática Liríope, aunque una versión de Nono de Panópolis afirma que sus padres eran la diosa Selene y Endimión. Siguiendo la tradición ovidiana, Narciso habría nacido en Tespia, en la zona de Beocia, y sus padres lo habrían llevado ante el adivino Tiresias, quien predijo que el bebé viviría hasta la vejez si no se contemplaba a sí mismo. Así fue como Narciso se convirtió en un joven de increíble belleza, con multitud de admiradores, tanto masculinos como femeninos, y se regodeaba rechazándolos a todos con crueldad. Uno de sus pretendientes era la ninfa Eco, que repetía los últimos sonidos de las frases que oía como castigo impuesto por la diosa Hera. La joven enamorada lo persiguió furtivamente mientras Narciso se encontraba de casa, y comenzó a repetir sus últimas palabras, tratando inútilmente de abrazarlo. Narciso le gritó que moriría antes de yacer con ella, y Eco murió consumida por el amor no correspondido, quedando tan solo su voz desperdigada por el mundo, repitiendo todo tipo de sonidos. El resto de ninfas pidió venganza por el comportamiento de Narciso a la diosa Némesis, que castigó su crueldad. En una cacería, cuando Narciso iba a beber de las aguas de una fuente o un pozo, descubrió reflejada su propia imagen y se enamoró de sí mismo. Absorto con su propia belleza, se consumió hasta morir exhausto y se metamorfoseó en la flor del narciso. Ovidio afirma que incluso en el Hades el joven continuaba contemplando su reflejo en las aguas de la laguna Estigia. Una versión alternativa cuenta que Narciso envió una espada a otro de sus obstinados pretendientes, a Minías, para que se suicidara por amor. El joven así lo hizo en la puerta de Narciso, no sin antes pedir a los dioses que lo maldijeran. Nuevamente Némesis o bien Artemisa guió los pasos del hermoso joven hasta un arroyo, claro como la plata y puro, pues no había sido tocado por animal alguno ni por las ramas de los árboles. Allí Narciso contempló el reflejo de su imagen y se enamoró de sí mismo. Frustrado por no poder colmar su deseo, acabaría muriendo ahogado o bien se suicidaría junto a la orilla. De entre la hierba impregnada con su sangre brotaría la flor del narciso. En ambas versiones se cumpliría la profecía de Tiresias. Pausania, por su parte, prefiere una versión racionalizada del mito, en la que Narciso tendría una hermana gemela a la que se parecía muchísimo. La joven habría muerto y Narciso quedó completamente desolado por la pérdida. Sin embargo, al contemplar su reflejo en una fuente, consiguió mitigar su dolor, pues parecía que era su hermana quien le devolvía la mirada, por lo que acostumbró a mirarse en los charcos y pozos para consolarse. Pausanias, no obstante, no relata cómo murió Narciso. Finalmente, una tradición ambigua cuenta que el joven nació en Eubea, donde habría sido asesinado por un tal Épope, y de su sangre habría brotado la flor homónima. En el arte, Narciso suele aparecer representado como un joven hermoso, bien desnudo o semidesnudo, normalmente contemplando el reflejo de su rostro en un estanque o río, con la mirada perdida y profundamente absorto. Por tanto, aparece en su entorno rural, a veces acompañado de ninfas como Eco, y sus principales símbolos son la belleza, los charcos y la flor del narciso. Cabe destacar que este personaje ha dado lugar en psicología al término narcisismo, que Freud definió como la admiración excesiva y exagerada que un individuo siente por sí mismo. Además, el mito de Narciso se puede interpretar como el proceso de autoconocimiento que el ser humano experimenta y cuáles son los límites de dicho proceso.